Grabamos. Listo, ya se está grabando la sesión. Buenos días, el día de hoy es viernes 9 de octubre, la clase es de expresión gráfica 1, taller Marcheto. Vamos a continuar con la clase y para lo cual, como habíamos comentado hace unos minutitos, vamos a hacer un comentario sobre la tarea, los entregables de la tarea. Lo que ocurre es lo siguiente, bueno, la tarea consistía en elaborar en una hoja marquilla líneas paralelas. Existe un problema con la tarea, que fue en el menor de los casos, pero sí persiste un poquito ese remanente de información mal ejecutado. Bueno, lo que hacemos normalmente es trazar una línea o utilizamos el borde del papel como referencia y sobre ese hacemos una separación y empezamos haciendo líneas a cada 5 milímetros, que fue la indicación de la tarea. Esto es, lo que hacemos virtualmente o geométricamente generamos una línea perpendicular al objeto y lo que hacemos son separaciones de 5 milímetros entre cada una de ellas. Y posteriormente a cada uno de esos cruces le desarrollamos una línea. Esto técnicamente debió haber sido lo que ustedes desarrollaron. Principalmente en horizontal y en vertical, es decir, a 0 y a 90 grados, pues no hay tanto problema, porque las mismas escuadras te lo dan. Pero en el caso de 30 y de 60, lo que debió haber ocurrido, vamos a imaginarnos que este fue el recuadro que debimos haber llenado con la información y muchos de ustedes, bueno, perdón, la expresión, algunos de ustedes, hubo incidencias. No me importa que ahorita cometan este tipo de errores. Me preocupa que persistan los errores. Pero ahorita, sí, para eso vienen, a corregir esos errores. Entonces, lo que ocurre es que generaron una línea horizontal, hicieron las mediciones tal cual como lo hicieron arriba y empezaron a hacer líneas a 45. ¿Y qué ocurrió? Que este distanciamiento ¿es o no es 5 milímetros? No es. No es, ¿por qué? De hecho, yo lo empecé a hacer así, luego me di cuenta Ajá. de mis líneas, o sea, poner Sí, la estaban línea, muy pegaditas, los empezaste a ver algo raro y te brincó la liebre. poner la línea o sea, como o sea, Sí, pues debo poner una línea perpendicular. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Justamente como acaban de mencionar, me parece que fue Daniel el que lo mencionó. Y si no, perdónenme, ya no vi quién fue el que lo elaboró, que hizo la acotación. Bueno, lo que hacemos es primero una línea de referencia, una línea base con el ángulo, que en este caso era 30 grados. Sobre ella generábamos una línea perpendicular y posteriormente hacíamos las separaciones. Y poco a poco íbamos haciendo líneas paralelas con el ángulo deseado, buscando la intersección de las líneas de referencia. Y en este momento, ahora sí, tenemos una separación de 5 milímetros. ¿Qué nos ocurre aquí? Que sí tenemos 5 milímetros, pero en sentido horizontal. Y a la hora que se ve afectado por el ángulo de giro, que es esto, pues obviamente esta distancia no son 5 milímetros, es mucho menos. No me interesa ni exponer a la gente ni nada. Me interesa que nos quede claro el motivo por el cual lo debemos de realizar de esta forma y no de esta forma. ¿Por qué? Porque puede ser un error persistente y es simplemente que tenemos que hacernos conscientes de todos los procesos que involucra simplemente desarrollar líneas en un ángulo cualquiera. ¿Qué ocurre? Bueno, y vamos a utilizarlo como punto de partida para abordarnos en el tema. Resulta que todas las mediciones las tenemos que hacer. Si es sobre esta línea la que vamos a copiar, siempre debemos generar una perpendicular a ella, al lado de origen, y posteriormente empezar a hacer mediciones. ¿Cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a hacerlo empíricamente. Esto es, utilizamos una línea, sobre ella ubicamos nuestro escalímetro de cierta forma perpendicular y empezamos a hacer mediciones. Pero esto no lo hacemos metodológicamente, lo hacemos simplemente de forma inconsciente. Y creemos que en el hecho de nosotros
poner el escalímetro en esta posición, lo que estamos, y hacer mediciones, lo que está ocurriendo es que vamos a hacerlo de la forma correcta. Y no. Acordémonos que siempre debe de estar en la posición correcta. Y esto es porque existe algo que se denomina verdadera forma y magnitud. Si yo pongo esto, que es una maquetita cualquiera, en la cual en lugar de estar, ¿cómo llamarlo? Desarrollando y haciéndole boquetes para las ventanas, yo lo dibujé. Si esto, yo lo tengo en esta posición, puedo tomar medidas y puedo saber exactamente de qué dimensiones es. No, A ver, ¿por qué no, Daniel? pues es que no está como en una perspectiva en la que podamos hacer eso. Por ejemplo, con los isométricos, como están a 30 grados, o sea, todavía se puede medir y así, pero en una perspectiva así como a 2 puntos, no lo podemos medir. Digamos, un isométrico sería esto. Y este está en esta posición, donde sabemos que está cuadrado, pero resulta que el piso, Solo el podemos centro, medir tal vez la altura, que es esta línea que está aquí, la arista principal, que es esta. Ajá, sí. Es esta. Ok. Sí, perfectamente. O sea, lo único que te cambiaré de tu explicación es la palabra, en perspectiva. No, está en una visual inclinada. Y por lo tanto, como está inclinado, está sesgado, no puedo tomar mediciones reales de él. Pero si se Ok, los pongo de esta forma, ¿podemos tomar mediciones? sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a decir que de este punto a este punto, que es una puerta, vamos a decir que tenga 2,30 m. ¿Qué altura va a tener hasta este punto, que vendría siendo la primera módulo? Y aparentemente lo que vemos es que tiene planta baja, planta alta y un nivel superior, un segundo piso. Planta baja, primer piso y segundo piso. Vamos a suponer que si este módulo de aquí a acá, aquí son 2,20 m, 2,30 m, ¿cuánto tendrá hasta el primer módulo? ¿A dónde acaba el primer módulo? Alguien, contésteme, pero que no sea Daniel, porque nada más contesta él. ¿Los demás están dormidos? 1,50 m, algo así. No, profe. Ajá, a ver, pregunto. ¿Qué altura tendrá? 2 metros. 260. 2,60 m. Ok, vamos a decir que de aquí a acá, si estos son 2,20 m, vamos a decir igual que tenga 3 metros, para que no sean números gordos y redondos. Y se dan cuenta que este es un poquito más grande que este módulo. Pero aún así vamos a decirle que de aquí a acá supongamos que tienen los mismos. De aquí que son 3, 6, 9. Y entonces, si son 9 de alto, ¿cuánto puede tener de ancho? Porque es lo que voy a hacer. Voy a tomar esta distancia, la pongo en horizontal, y la pongo en horizontal, ¿y cuánto tendrá? 18. Vamos a decir 18. Bueno, igual un poquito menos, porque no llegaba a los dos módulos completos. Vamos a decir 16. Perfecto, sin bronca. Y si esto lo pongo en la fachada de costado, pues yo sé que son los mismos 9 de altura y por lo tanto, ¿cuánto tendrá de este lado? Pues un poquito más de un módulo. ¿Cuánto? Pues poquito más, miren, justamente ahí se lo estoy poniendo al centro de la cama. Del celular, obviamente. ¿Cuánto es? Pues a lo mejor son... Como 12, ¿qué? ¿no? Como 12, o igual 10, igual 11. O sea, estamos tonteándole, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que justamente a la hora de ponerlo así en diagonal, no está de una forma, vamos a llamarlo, no está en la condición exacta para que yo tome mediciones. Y es más, en el momento que lo pongo así diagonal, se dan cuenta que este lado, de este punto a este punto, hasta pareciera que es cuadrado. Y casualmente cuando lo pongo en la posición correcta, que es el
Mira, ahí está. Más o menos ahí está. ¿Se dan cuenta que el lápiz, en este caso el plumín, perdón, qué ocurre? Que está representando el haz luminoso o el eje virtual que está entre ustedes, que es la cámara del celular, y el objeto. Si lo roto, lo giro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué regla está cumpliendo? Que esté perpendicular, es decir, 90 grados. Le está pasando el mismo fenómeno que aquí abajo. Si esto está así, frontal a mí, se genera una condición que se llama verdadera forma y magnitud. ¿A qué le llamamos verdadera forma y magnitud? Es justamente apreciar el objeto en todo su esplendor, como dice el concepto, en verdadera forma y magnitud. ¿Por qué? Porque esto, lo que nos está ocurriendo es que aparentemente este lado pareciera que es cuadrado. Y vean lo que no es casi proporción 2:1. Solo que como está en una condición visual en la cual no está perpendicular, sino está en diagonal. ¿Cómo que está en diagonal? Sí, miren, ahí está. Lo vemos, ¿no? A la hora que yo lo veo, lo giro, lo roto, veanlo. El objeto está cuadrado. ¿Y cómo está el eje perceptual con ustedes? En diagonal. Entonces, regresamos. Imagínense que el casquito rojo del plumín es ustedes y casualmente observadores, y esto está así, en una posición en la cual el objeto está en una condición que aparentemente se ve deformada. Existe una deformación, ¿por qué? Porque solo cuando este eje virtual está en verdadera forma y magnitud, se aprecia en verdadera forma y magnitud, es cuando está en perpendicular con respecto al objeto, como lo pueden ver aquí. Es decir, si yo hago una referencia geométrica, si lo dibujo, para que más o menos me lo entiendan, esto va a estar así. Vamos a decir el centro del objeto y vamos a decir que ustedes están aquí. Mande, ¿alguna duda? Observador. Este obviamente pues, es el objeto. Esto es así. Tenemos un objeto y solo cuando está esta referencia entre el objeto y el observador tiene un ángulo recto, 90 grados, se da la condición de verdadera forma y magnitud. Si este mismo objeto se encuentra inclinado, entonces en ese momento, ¿qué obtenemos? No tenemos referencia perfecta de la verdadera forma y magnitud, pero nos aparece otro fenómeno. Se dan cuenta que si yo lo pongo así, que está en verdadera forma y magnitud, puedo tomar mediciones, pero no me está generando algo que se llama profundidad. Yo lo que veo es que esta cosa es plana. Vean, en el sentido X, en el eje X, ¿puedo determinar justamente qué profundidad tiene? No. Ni en este caso, no tengo esta profundidad X. ¿Por qué? Porque la tengo de punta. Pero si yo lo tengo de esta forma, aquí sí me está dando sensación de profundidad porque tengo eje X, eje Y y eje Z. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tengo un elemento en diagonal, aquí se da la profundidad, más no la verdadera forma y magnitud. Y aquí se da la verdadera forma y magnitud, pero no la profundidad. ¿Ok? ¿Duda? No, nada más que por ejemplo cuando es verdadera forma y magnitud, se puede Sí. hacer de frente y luego Ya no te escuché el último, se cortó. Me quedé en de frente. de frente, luego se voltea como hacia arriba y se puede tomar de diferentes lados, ¿no? De los 6 lados, de las 6 caras que tiene, se puede mostrar. Algo así, tú es lo que dices. O sea, este Ajá. elemento, para verle todas las caras en verdadera forma y magnitud, lo que tengo que hacer es giros. Y Sacar voy todas. haciendo, y voy viendo parcialmente cada una de ellas.
¿Sí? De hecho es eso. A esto que justamente acabas de decir, le llamamos montea. ¿Ustedes se acuerdan que en la primera hacían figuras geométricas de cartón? ¿Y cómo las hacían? Bueno, pues casualmente lo que hacían era eso. Vamos a dejar momentáneamente esta hojita y nos pasamos a otra. Vamos a decir, por ejemplo, un cubo, ¿cómo lo hacías? Pues resulta que primero hacías la cara superior con sus elementos pegotitos de traslapes. Posteriormente hacías otra cara pegada por la misma arista, que es esta. Le hacíamos la cara y les vamos haciendo sus pegotitos, sus áreas de traslapes. Y a esto lo que le denominamos era una figura geométrica hecha en cartón. Bueno, este concepto, nosotros lo vamos a seguir utilizando, nada más que le vamos a cambiar de nombre. Ya no se vuelve una figura geométrica. A esto le vamos a denominar montea. ¿Por qué? Porque la montea es el elemento por el cual nosotros vamos a estar generando todas y cada una de las diferentes caras que componen este elemento. 2, 4, 5, 6. Entonces, vamos a decir, si esta es la frontal, que viene siendo esta viene siendo lateral y esta viene siendo lateral. Esto va a ser la superior y la inferior. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es inferior. Y trasera. Y lo que obtenemos, pues es justamente ya armado, lo que vamos a obtener va a ser un cubo, como esto, tal cual. Entonces vamos a estar utilizando los mismos elementos, solo que vamos a, de forma ordenada, vamos a darle nomenclatura. Entonces, ¿ha quedado claro esto? ¿En qué nos afecta? ¿Qué virtudes tiene una, qué virtudes tiene otra? ¿Y qué afectaciones tiene una y qué afectaciones tiene otra? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, perfecto. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle nombre. Entonces, vamos a llamarle proyección. A la relación que existe entre un observador y un objeto. Digamos, es esta eje. Entonces, en general le vamos a llamar proyección. Y existen tres tipos de proyecciones. Ortogonal, oblicua y cónica. ¿Cuál es la ortogonal? En la cual estamos el observador y el objeto, es decir, la lente de la cámara, ustedes, y el objeto, está de una relación en la cual se genera un ángulo recto, es decir, una perpendicularidad, como aquí. De ahí que tenga el prefijo orto. Ortogonal, cuadrado. Y lo que va a ocurrir es que vamos a generar esto. Esta imagen está ya cargada ahí en la aula virtual si la quieren descargar y tener su propio archivo. Esto es una proyección ortogonal. Tenemos un objeto en 3 dimensiones, el cual, según como yo vaya ubicando al observador, se me dan ortogonales, siempre y cuando sí y solo si tenga una relación de 90 grados de perpendicularidad. En el momento en que yo lo giro 10 grados, ya no es ortogonal, se vuelve oblicua, es decir, en diagonal. Y vuelve a tener oblicuos, 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 hasta que llega justo a tener nuevamente 90 grados. Y en ese momento se vuelve otra vez ortogonal. Cuando lo movemos una décima de grado, entonces en ese momento se vuelve oblicua y vuelve a denominarse ortogonal hasta que cumple 90 grados con respecto a la cara posterior. Y así hasta que lleguemos a la cara lateral oculta.
Pero no nada más ocurre así, sino ocurre también con las verticales. Solo se da la ortogonalidad cuando está 90 con respecto al eje Z superior. Cualquier otro ángulo se vuelve oblicuo. Y con la tapa inferior, que no me doy oportunidad de dibujarla, ocurre lo mismo, porque es el mismo eje Z, nada más que visto desde abajo hacia arriba. Entonces, proyecciones ortogonales son solo sí y solo sí las que están generadas con respecto a 90 grados a uno de las caras o paños o fases del objeto. Y todas las demás las vamos a llamar oblicuas, es decir, inclinadas o sesgadas o con un ángulo diferente a 90 grados. ¿Cuál es la cónica? Cónica. ¿Cuál es la cónica? Pues es fácil. Ortogonal. En el momento en que yo la giro, se me hace un ángulo cualquiera, que este viene siendo un isométrico, o lo conocen como isométrico. ¿Y cuál es la cónica? La cónica es esta. ¿Dónde está dada o por qué está dada? Se dan cuenta que el piso, si yo extiendo, vamos a ponerlo así, ¿ok? Sí, ahí, perfecto. Si yo extiendo esta línea, que es el borde inferior, en algún punto, vamos a llamarlo por acá, ¿sí? Más o menos, converge con el techo, que está de arriba hacia abajo y el piso está de abajo hacia arriba. Y convergen, vamos a decir, en un punto que está aquí. A eso se le llama como. Que no está paralelo el piso y el techo. Sabemos que sí. Miren, en verdadera forma y magnitud es 1, 2, 3, 4. Y son paralelas. Pero a la medida que lo hago así, ¿qué ocurre? No se vuelven paralelas, sino convergen en un punto. A esto se le llama perspectiva. ¿Por qué? Porque me... ¿Perdón? Como si estuvieran dos puntos de fuga. Eso, correcto. Entonces se dan cuenta que, miren, ahorita lo voy a empezar a hacer. Tengo el borde inferior que viene de abajo hacia arriba y luego lo voy girando y viene de arriba hacia abajo. El techo. Entonces, vean que esto genera, perdón, moví el soporte. Esto se denomina cono, un abanico. Entonces, de ahí que sea proyección cónica. Entonces, en términos mundanos, esto viene siendo ortogonal. Vamos a llamarlo figura geométrica. Esto lo conocen como isométrico. Y esto lo conocen como perspectiva. Entonces se dan cuenta que son los mismos conceptos, nada más que los estamos utilizando para generar otro tipo de concepto base. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, pues es simplemente que a partir de estos tres conceptos nosotros vamos a desarrollar más cosas. Como que, bueno, ya vimos que a partir de estas proyecciones ortogonales yo puedo generar figuras geométricas, pero no necesariamente lo vamos a ocupar de esa forma. Simplemente es lo siguiente. Vamos a cambiarles términos y en ese momento lo que vamos a hacer es visualizar, ahora sí, esta maquetita como representación de un objeto que se llama edificio. Entonces, en este momento, si yo hago una proyección, si yo esto lo pongo así ortogonal, esto ya no es una cara frontal. Hablando ya a nivel objeto edificio, ¿cómo le llamamos a esta representación? Fachada. Es una fachada, es correcto. Y en este caso, esta es otra fachada. Y si lo roto y lo pongo así, ya no es la vista superior. ¿Cómo lo llamamos? Pues planta de conjunto. Pero son los mismos elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, entonces las ortogonales que para nosotros ahora van a ser plantas, fachadas,
y un nuevo concepto, que ese vamos a abordarlo en un momento. Cortes. Entonces, esto viene reemplazando los conceptos que nosotros veíamos con antelación. Esta vendría siendo la fachada, pues era una vista frontal o lateral. La planta vendría siendo una vista superior. Pues ahorita se mutó, cambió. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a generar miles y miles de apreciaciones, pero partiendo de este elemento, que es ortogonal. ¿Por qué es importante para nosotros, por ejemplo, una fachada? Porque lo estoy viendo en verdadera forma y magnitud. No estoy viendo profundidades, pero estoy viendo verdadera forma y magnitud. Y sobre todo en una obra necesito saber exactamente cuánto mide la distancia de este entrepiso a este entrepiso y cuánto mide esta ventana de este lado a este lado y de altura. No me está dando volumetría. Para eso voy a utilizar perspectivas. O en este caso, maqueta. Pero un plano, ahora sí que un 60x90, un papel impreso o dibujado con las especificaciones, me sirve porque está en verdadera forma y magnitud y yo muy fácilmente puedo tomar esta distancia o esta distancia o esta distancia o esta distancia. Y a esto le vamos a llamar fachadas, plantas o cortes. Y lo que antes llamábamos nosotros como oblicuas, la llamamos, el término correcto es axonometrías, dentro de las cuales está el isométrico, pero existen otros muchos más. Y la cónica, que viene siendo la perspectiva. Muchos dicen que nada más a 2 puntos de fuga. No, existen a n diferentes puntos de fuga y eso en su momento lo platicaremos, no se preocupen. Entonces, vamos a llamar que el quehacer del arquitecto está dado por esto y en geometría lo llamamos así. De ahí que la geometría y la expresión gráfica sean hermanos. Son los mismos conceptos, lo único que cambia es el hecho de que al ser hermanos, pues tienen una variación en el código genético. Pueden ser de la misma madre, del mismo padre, pero aún así son ligeramente diferentes. Entonces, esto va a ser para expresión y esto va a ser para geometría. Pero estamos hablando de los mismos conceptos. Lo único es que aquí hablamos de un objeto y aquí hablamos de un edificio. Y empiezan a existir diferenciaciones entre esto y esto. Pero el punto de partida es el mismo, que son proyecciones o vistas ortogonales, oblicuas, cónicas y su diferente acepción en expresión gráfica. Bueno, ahora sí, veamos. Plantas. ¿Cuántos tipos de plantas puede haber? Pues bueno, empecemos geometrizando y empecemos dándole nombre a las cosas. Regresaremos a nuestro modelo. Ups, ahí está. ¿Cuántos tipos de plantas puede haber? Ah, pues simplemente aquí tenemos planta baja, planta de primer piso, planta de segundo piso. Ok, entonces vamos a llamarla planta baja o nivel banqueta. De primer piso o planta alta y luego tenemos la del segundo piso o nivel terraza, que vendría siendo todo lo que está en este objeto. Es decir, voy a hacer una aquí, otra aquí, otra aquí y se dan cuenta que
la de aquí no me está implicando que sea la misma que la de acá, la del conjunto. Entonces, involucra que necesito otra, que se llama conjunto. Que mal la llamamos de techos. ¿Hay Y otro yo les nombre? pondría, Ay, perdón. ¿Hay otro nombre cuando hay más de 2 pisos? sí, claro. Ah, O sea, como aquí ajá. tenemos planta baja, o, por ejemplo, tu casa, suponiendo que vivas en casa, es planta baja y planta alta, ¿no? Ujú. Entonces es planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, como por ejemplo en la biblioteca central Ah, o en cualquier otro edificio. No se le domina planta alta, se le domina primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así nos vamos. Solo cuando tenemos 2 niveles si le dices planta baja y planta alta. Pero cuando tienes 3 o 4, este ya no es planta alta, es primer piso. sí, pero yo me refería a un nombre como nivel de terraza y todo eso. De primer Ah, piso. bueno, poco a poco lo vamos desarrollando. Aquí porque el proyecto yo sé que este tiene una terraza. Entonces por eso le denominé segundo piso o nivel terraza. Ok. Pero regularmente siempre lo haces por nivel segundo piso, nivel tercero, nivel cuarto, nivel quinto. Pero no Gracias. forzosamente es que se denomine así tal cual, terraza. Y ahora existe, retomando, entonces tenemos nivel de planta baja, nivel de planta alta, primer piso, segundo piso, el de conjunto. Y ahora, no confundir, hay una diferencia entre conjunto y azotea. ¿Por qué? El de conjunto es como si yo estuviera hasta acá arriba. ¿Y azotea dónde es? Un segundito, por favor. Ya, perdón. Entonces estábamos en planta baja, primer piso, segundo piso. Azotea, estamos refiriéndonos a este nivel. Pero obviamente existe una diferenciación porque planta de conjunto es hasta acá arriba. Es decir, si yo fuera un edificio, los tinacos van a estar aquí, pegaditos. Entonces, azotea rebano aquí, pero conjunto rebano hasta acá arriba. Es decir, voy a estar viendo también los tinacos. Y no forzosamente, en ocasiones, azotea implica que viene pegado a los tinacos. Si no puedes decir que a lo mejor hay un espacio entre este último losa de concreto y los tinacos. Entonces, rebanamos, digamos, rasantes y rebanamos de esta forma acá arriba. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que conjunto ve todo y azotea puede ser parcialidades. Entonces, esta existe una diferenciación. No se preocupen, poco a poco vamos entendiendo las acepciones. Tendemos, mejor dicho, los arquitectos a ponerle nombres raros a todas las cosas, fuera de lo cotidiano y de lo ordinario. Y se van a dar cuenta que todo tiene nombre, todo sin excepción. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Entonces se dan cuenta que este gran abanico apenas fue una disgregación de esta parte. Y lo que ocurre es que todos estos elementos es lo que vamos a estar dibujando todos los días, o por lo menos en cada entrega. De ahí que existe algo que se denomina proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo. Vamos a diferenciarlos. Ok. Existen 2 tipos de proyectos, arquitectónico y ejecutivo. ¿A qué nos dedicamos? ¿O a qué es el quehacer diario de un arquitecto? Hace un proyecto, es decir, una propuesta. Y esa propuesta se divide en 2, en lo arquitectónico y en lo ejecutivo. La acepción arquitectónica, ¿a qué le decimos? Bueno, le decimos a todo aquello que manifiesta la idea del proyecto, es decir, esto.
Este edificio es nuevo, lo vamos a idear. Tenemos una idea de él. Entonces, lo mínimo necesario para especificar la forma y el contenido de este edificio se llama arquitectónico. Es parte del paquete que nosotros entregamos de ese proyecto que se llama arquitectónico. Y está compuesto por, ahora sí, plantas. ¿Cuántas plantas? Como las que ahorita enunciamos. Pues infinito. Todas las necesarias. Si es un edificio de 100 pisos, es planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto, es decir, todos los tipos y las diferentes que existen hacia arriba, las diferenciaciones. Y hacia abajo si tuviera sótanos. Si son tipos o son diferentes. Entonces, ¿cuántas? Las necesarias. Infinito. ¿Qué más? Fachadas. ¿Cuántas? Infinito. Cortes. Infinito. Los que sean necesarios. Después, una idea de este modelo en 3 dimensiones, que puede ser una perspectiva o maqueta. Puede darse también el caso de isométricos. Y por último, una propuesta económica. Y por último, existe la diferenciación con lo ejecutivo. Ejecutivo, ¿qué nos explica o de dónde viene? De la ejecución de la obra, de ejecutar. ¿Y qué necesitamos de información complementaria para poder ejecutar esto? Ah, pues fácil. Estructurales. Instalaciones. Topográficos. Algo que se llama albañilería. Acabados. Carpintería. Aquí en el acabado nos falta algo. Despieces. Canceles, cancelería y o ventanería. Es decir, todo el trabajo en aluminio. Trabajo en metal, herrería. Plano de mobiliario fijo. Plano de vegetación. Detalles y etcétera. Entonces, todo esto, ¿qué ocurre? Pues es fácil. Imagínense que este edificio de 3 pisos, que tenga 20 por 10, 12, es un edificio pequeño de oficinas, un corporativo, vamos a decir, es el edificio de Didi, que ahorita está de moda todas las aplicaciones, que sea Didi. O vamos a decir un TikTok, es la nueva empresa de TikTok México. La filial. Ok, se los encargan ustedes. Entonces, ustedes van a hacer una presentación al cliente con estos elementos. Le van a decir, mira, tiene planta baja, planta alta, planta de no sé qué. Te enseño todas sus fachadas. Te enseño unas cosas que son cortes que ahorita explicamos. Y te enseño, aquí está la maqueta. Y mira, así serían las animaciones, las perspectivas, renders o como lo quieras denominar. Y, sobre todo, un paquete económico. Es decir, cuánto va a costar. Eso es un primer paquete. Y ese primer paquete te lo van a contratar y te lo van a pagar. Pero en ningún momento de esta parte superior
Estoy dando más información que solo la idea general. Si me contratan para terminar de continuar todas estas partes, súper bien. Si no, esto se manda a maquilar con alguien más. Y normalmente siempre va junto con pegado. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones la persona que idealizó este proyecto, una persona que no lo ha idealizado, que no lo creó, va a ser muy complicado que encuentre cómo desarrollarlo, todas estas partes. Sobre todo porque va a tener una diferente propuesta. Entonces, en ocasiones te contratan y tú subcontratas ¿a quiénes? A un estructurista, a un diseñador de instalaciones, a un topógrafo para que te haga esos planos de este predio para poder ver si no existen adecuaciones de este proyecto ya en la topografía real. Tú vas a desarrollar planos de albañilería, que es decir, los vanos y los macizos, y vas a pasar una propuesta de acabados y obviamente de despieces, cómo se van a acomodar el uno del otro. Vas a hacer planos de madera, de carpintería, de todos los muebles que se necesiten. Vas a hacer planos de ventanas y canceles. Vas a hacer planos de barandales o todos los elementos metálicos que pueda tener este edificio. Vas a hacer planos de mobiliario fijo, es decir, todo aquello que no te puedes llevar. Y si fuera el caso, planos de vegetación y o más detalles para aportar más información para que esta idea, cualquier persona, llegue y la cotice y la construya. Vamos a decir una constructora. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta información está dada en diferentes formas. O de forma ortogonal, o de forma oblicua, o de forma cónica. Y veamos. Plantas. ¿Es cónico, oblicuo o cónico? ¿O ortogonal, oblicuo o cónico? Ortogonal. 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 ¿Fachadas? Ortogonal. Ortogonal. ¿Cortes? Ortogonal. Ortogonal. Perspectiva. Isométrico o cónica. Ok, entonces, perdón, la perspectiva es cónica y el isométrico sí es oblicuo, sí. Propuesta económica, eso lo vemos, lo dejamos aparte. ¿Ok? Luego, estructurales son ortogonales, instalaciones son ortogonales, la topografía es ortogonal, las albañilerías son ortogonales, 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 ortogonales. Entonces se dan cuenta que el quehacer diario del arquitecto es 90% entender una proyección ortogonal. Es básico para nosotros. Entonces, si no se entiende que es lo ortogonal, no vamos a poder ejecutar nada de esto que es parte de una entrega regular. ¿Qué es lo que te pide la delegación? Esto. Más de aquí para arriba. Instalaciones, estructura y ya. Instalaciones, estructura y todo lo de arriba. Eso es lo que te pide la delegación. Ah, bueno, quiten el paquete económico, eso no te lo pide. Entonces, como puedan percatarse, esto es hiper básico entenderlo. Entonces, ahora sí, entendemos lo siguiente. Vamos a hacer una analogía y en esa analogía vamos a terminar de generar todo. Ya, vamos a darle una repasadita a la parte de arriba, a lo que es el paquete de arquitectónico. Yo sé, es muy rebuznante porque programa arquitectónico, plan arquitectónico, entrega arquitectónica, es como mucha arquitectura, ¿no? Deben utilizar otra palabra. Entonces, se confunden los conceptos. Entonces, bueno, ok. Imaginémonos que vamos a festejar el cumpleaños de alguien y para lo cual nos fuimos a La Esperanza y compramos estos pasteles exóticos que venden ellos y que elaboran, en los cuales tenemos velitas, 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 velitas. Y le ponen que unas fresitas, unas cosas ahí de chocolate con no sé qué, y le ponen así como espigas hacia arriba. Y el costado pues viene de estos pasteles clásicos que tienen cobertura. Listo. Y tenemos un pastel. Y vamos a tener nuestros 3 ejes.
X, Y, Z. Z. Tenemos esto. Si yo hago este dibujo en donde estoy generando una fachada del pastel, vendría quedando más o menos así. Una velita, otra velita, otra velita y otra velita. Y aquí le ponemos el adornito de las fresas. Ahí nos faltaba, perdón. El feliz cumpleaños aquí. Perenganito. Entonces vamos a decir que en perfil se vería así. Botadito el feliz cumpleaños. Esto vendría siendo una fachada. O en algunas latitudes de habla hispana le dicen alzado. Casi toda Latinoamérica le decimos fachada. Solo en Europa, en Iberoamérica, le dicen alzado. No tenerlo nada más presente para no confundir los conceptos. Y si yo lo veo desde arriba, pues casualmente voy a tener esto. Se disculparán si me voy un poco chueco o no me queda cuadrado del todo. Y lo que voy a tener es una velita, otra velita, otra velita. Aquí las fresitas haciéndole así con los adornos que les ponen y el feliz cumpleaños. Aquí otra velita y así nos vamos. Y a esto le vamos a llamar planta. Y sobre todo es de conjunto porque le estoy viendo toda la integridad de las cosas, ¿no? Completito. Desde un borde hasta el otro, hasta arriba, hasta abajo. Esto vendría siendo una planta. Y bueno, ¿qué es un corte? Imagínense que si esto es el pastel, pues que corta el pastel. ¿A qué le dices cortar el pastel? Le haces clash, clash y sopas. Lo destripas. Eso es un corte. Entonces, si hacemos una figuración en 3 dimensiones, una representación, vamos a tener esto. Vamos a tener una veluquis, otra veluquis. Aquí la mitad de los adornitos estos que le hicieron con fresitas y no sé qué. Y parte de el feliz cumpleaños. Y vamos a tener esto. Y aquí vamos a tener la otra velita, parte del adornito y parte del otro letrero. Entonces, esto es un corte. Es como si yo estuviera agarrando mi planta y hago un seccionamiento por aquí, o un seccionamiento por acá, o un seccionamiento por acá, o un seccionamiento por acá, o por acá. Yo puedo inventarme N cantidad de cortes. ¿Y para qué me sirve este corte? Para ver el interior. Para ver los interiores. Tú cuando llegas a la Esperanza, de estos pasteles exóticos que se hacen, que son como de matantojos, ¿tienes antojo de flan? Tiene flan. ¿Tienes antojo de 3 leches? Tiene 3 leches. ¿Tienes antojo de fresas? Tiene 3 fresas. ¿Tienes antojo de duraznos? Tiene duraznos. ¿Tienes antojo de gancitos? Tiene hasta gancitos. Son todos estos pasteles absurdos, ¿no? Que tienen sabores de todo. Entonces, en el mismo pastel tiene antojo de todo. Y casualmente lo que estoy viendo es las tripas, el interior de ese pan. Tú cuando llegas y los ves así, ¿qué ocurre? Pues inmediatamente preguntas, ¿de qué es el relleno? Porque yo lo único que percibo son la fachada. Así, 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 en estas 3 visuales. Y no tienes idea de cómo está constituido el relleno. Entonces estás pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Pero si tuviera un corte, pues nada más lo único que haces es te acercas y visualizas cómo está estructurado ese pastel. Vamos a decir, tiene 1, 2, 3, 4 diferentes pisos
Tienes rellenos de fresas y rellenos de duraznos y alcanzas a verle las fresas, no necesitas preguntarlo. Pues entonces nosotros utilizamos los cortes como esos elementos. Voy a procurar, perdón, moví, ya. Voy a procurar hacer el corte igual aquí y el corte aquí. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 pisos, 1, 2, 3 pisos. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues número 1, el primer pan, que es el flan imposible, ¿no? Que está el pastel de chocolate y aparte aquí está el flan. Luego tiene fresas y duraznos. Luego tiene otro pan de vainilla. Y por último tiene otro que son como gansitos, aquí metidos. Y luego tiene la cosa esta que es el merengue y encima del merengue tiene el fondant. Y después le vemos parte del adorno y algunas que otras velas. Porque nada más estoy viendo esta sección. Entonces tiene 3 velas. Si estuviera visto del otro lado, pues bueno, veo otras velas. ¿Ya? Y parte del feliz cumpleaños que está aquí. Entonces, esto es un corte. Es como la Literal, fachada por dentro, ¿no? es como la fachada por dentro, sí, exacto. Es como la combinación de fachada por dentro. Sí. Entonces se le llama corte o sección, dependiendo de la latitud del mundo que nos encontremos. Los gringos le dicen section y en Europa le dicen sección. Latinoamérica principalmente le dice cortes. Cualquiera de las dos acepciones es correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es tangible. Es una proyección ortogonal, que es hacerle así. Esto es una proyección ortogonal, que es hacerle así. Pero esto es idealizar el objeto, hacerle un corte, separarlo y casi como si lo pusiera en verdadera forma y magnitud, donde nada más tengo el perímetro, pero por dentro estoy idealizando. ¿Por qué digo idealizando? Porque no existe. Yo lo tengo que crear, tengo que inventarlo. ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Dónde va a tener? ¿Cuántos niveles tiene por dentro? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Cómo va a estar armado? ¿Ok? A esto se le llama corte. Y existe otro concepto que se llama corte por fachada. ¿Qué es corte por fachada? Es hacer esto mismo, pero nada más en esta esquina, así, pero a una escala muchísimo más amplia. Si esto lo estamos haciendo 1 a 50, 1 a 100, un corte por fachada es 1 a 10. ¿Y qué ocurre al tenerlo mucho más grande? Que voy especificando cada capa al micro detalle, tornillo por tornillo, donde va, varilla por varilla, donde va. A eso se le llama corte por fachada. Eso posteriormente lo vamos a ver, no se preocupen. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno. Ok, entonces, esto se llama corte. Esto es una fachada, esto es una planta, esto es un isométrico, que es una representación de 3 dimensiones en un papel. A todo eso se le llama isométricos o axonometrías en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a esto le vamos a poner este detalle en particular, le vamos a llamar corte por fachada. Eso posteriormente lo vemos, no se preocupen. Entonces, ok, está bien, ya entendí lo que es un corte, que es como si estuviéramos rebanando el pastel, nada más que en vez de ser un pastel, es un edificio. Perfecto, ya tengo esto cubierto, todo este primer paquete. Ok, oye, pero tengo una duda. Plantas, ¿cuántas? Me dice que infinito, y más o menos aquí tengo un desglose. Y más bien, el que me hace el número de desgloses es el propio edificio. Este, al ser de 3 pisos, tiene planta baja, planta de primero, planta de segundo, una planta de azotea y una planta de conjunto, que está mucho más separada. Ok. ¿Qué ocurre? Si yo lo hago esto en esquema, pues está muy bien. Pero ¿a qué altura paso los cortes? Una planta es como si yo estuviera haciendo un corte horizontal. Este es un plano vertical, es un corte vertical.
Está el pastel, lo corto verticalmente, lo separo y estoy viéndole las tripas. Pero una planta vendría siendo entonces un corte horizontal, donde lo voy disgregando como si fuera jamón serrano, por rebanaditas, para hacerte unas fiambres, ¿no? Entonces, una planta es un corte horizontal. ¿A qué altura se hace el corte horizontal? No te escuché, chaparro. Al nivel Lo de tienes cada planta, muteado. ¿no? Ya está. A ver, otra vez repítelo, Paula, por favor. Al nivel de cada planta, por así decir, el Sí, nivel claro, que pues obvio. La planta baja abarca desde aquí hasta acá arriba. Entonces lo voy a posar aquí, o acá, o acá, 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 acá. Si lo pongo acá, pues ya no es de planta baja, es de planta alta. Entonces, entre el borde de la losa y el borde del piso, ahí lo tengo que pasar, pero ¿a qué altura? 3 metros porque quedamos que cada sección, o bueno, como cada parte valía 3 metros, entonces tiene que ser Sí. para que veamos qué hay. Pues tiene que ser entre 0 y 2.999999, porque 3 metros ya es justo el nivel siguiente. Entonces, entre 0 y un poquito menos de 3 metros, lo tenemos que pasar. Pero ¿a qué altura exacta? También depende de los objetos que tengamos, ¿no? Si tenemos vidrios o eso, para poder representarlos todos. Ah, entonces lo que tú me estás indicando es que lo debo de pasar a una altura conveniente donde se vean la mayor parte de las cosas. Sí, Ok. ¿Qué altura es esa? podría ser 1.5 metros para La representar mitad, todo. tal cual, la mitad. Ok, 1.5. Entonces, si mide 4 metros en vez de 3 metros, distancia de aquí a acá, son 4 metros, lo voy a pasar a 2, que es la mitad. O no, sigo manteniendo el 1.50. ¿O por qué el 1.50? No sé, para poder representar todos, es que depende de los objetos que tengamos. Por ejemplo, aquí todos son ventanas de piso a techo, ¿no? Claro. Entonces no importaría si es de 0 a 2.9 porque podríamos representarlo. ¿Seguro? Ok, a ver, Bueno, pregunto. la puerta está un poco más abajo, así que Exacto. podría ser abajo de 2.5 tal vez. Abajo de 2.5. Ok, ese podría ser una justificación. ¿Alguien más? Digo, nada más para saber varias posturas y vemos cuál es la más conveniente. O razonable. Pues de las alturas que tengas, o sea, depende de, o sea, no específicamente para uno, pero en general podría ser, no sé, a unas 3/4 partes de lo que es. O sea, si son 3 metros, 3/4 vendría siendo como 2 metros más o menos. Como por aquí. Sí, Como por aquí. o depende de la altura, pero que sea que rebase la puerta para que se vea bien. Podría ser, ese podría ser otro razonamiento. ¿Alguien más? Pues es que Y para eso, pues es que para eso nos sirve el plano de corte, ¿no? Porque lo ideal, por ejemplo, sería que la altura llegue hasta donde hay una trave o de plano hasta donde acaban las losas, ¿no? O sea, el techo donde empieza el segundo piso. Entonces tú dices ponerlo a 3 Ajá. metros tantito hacia abajo. Sí. Sí, para Ok. tener una percepción de todo y ver bien las escalas, ¿no? Las alturas, si hay una Podría ser. trave. Ujú. Eso podría ser. Alguien más estaba hablando. Eduardo, a ver si te interrumpieron. A ver. Sí, pero bueno, se me ocurría que tal vez podría ¿Sí? ser a la altura de donde tenemos nuestro plano de conjunto, pero ignorando los otros niveles que están arriba. O sea, tú dices cortar hasta acá arriba, pero hacerlo estos como 2 niveles transparentes. Ajá, y ya podríamos ver todo. Podría ser. O sea, como si esta maquetita nada más le quitáramos el techo. Podría ser. Ok. Pues no, ninguno de todos los que han mencionado es más o menos la relación. Acordémonos de que quién
¿Quién es el usuario de este edificio? Pues al final una persona, ¿no? Un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas tienen una estatura, más o menos. Si lo vemos, debería ser más o menos la altura de los ojos. Pero ahí involucra cuál es el estándar mexicano para los ojos. Nivel de ojos. En hombres me parece que está en 1,70 y en mujeres está como en 1,55, más o menos. Que se aproxima mucho a lo que... ¿quién fue? Tú, Saúl, ¿no? Me parece que más o menos decías 1,50. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacer plantas es como si yo estuviera aquí haciendo una corte, una planta, otra planta, otra planta, otra planta. La de azotea vendría siendo esta, que está tocando 5 centímetros o 1 centímetro arriba de lo más superior, y la de conjunto viene siendo esta. ¿Ok? Entonces, ¿quién te da el número necesario de plantas? El propio objeto. En este caso, el objeto arquitectónico, el edificio. Bueno, ¿qué ocurre? Pues esto es fácil. Yo tengo una personita. Vamos a poner, no vamos a ponerlo en conjunto, que no esté solito. Que tenga aquí una familia entera. Ok. ¿Qué ocurre? Que entonces esta va a ser la altura. La escala humana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Pues es simple. Va a haber elementos en los cuales yo hago mi corte así en horizontal, de este objeto. Voy a estar analizando solo este pedazo. Lo demás voy a hacerlo omitido, lo voy a omitir. Como mencionaba Eduardo en el último comentario, haces el corte y esta parte imaginas que la desapareciste. Nada más estoy viendo este pedacito. Ok. Eso va a estar dado por la escala humana, es decir, la altura del nivel de ojos de cada uno al nivel de suelo. ¿Qué altura? Pues puede andar entre 1,70 en hombres hasta 1,55, según cifras oficiales de nuestras autoridades. Pero ya saben que con eso de que ahorita está de moda de yo tengo diferentes datos, pues entonces se vuelve un descarriate. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre estos dos rangos yo puedo estar haciendo una planta. Pero perdón, pregunta. ¿Va a ser la misma altura de las personas, los gringos, que en Europa? ¿O los tacatacas? No. No, No. pues obvio, Pues no. cada país debe de tener sus propias referencias, ¿no? No, tú lo que tienes que tener es una referencia estándar para todo. O sea, el kilogramo mide lo mismo, pesa lo mismo el kilogramo en China, en Europa, en Estados Unidos también, pero aunque ellos utilizan onzas, que en toda Latinoamérica, que en Europa. 1 kilo es 1 kilo. 1 metro es 1 metro. 1 segundo es 1 segundo. Es una medida estándar. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es estandarizar. ¿Cuánto es la altura prototipo o cuánto me conviene tenerlo? Bueno, pues entonces hagámoslo en medidas estándar. 1,50 metros. Pero está dada no por el objeto, que sea la mitad. Si de aquí a acá son 3 metros, pues entonces vámonos a la mitad, 1,50. No. El origen, el génesis de esto es nuestro observador, nuestro usuario. Y es la escala humana, 1,50. Entonces siempre vamos a hacer cortes en planta, perdón, vamos a hacer las plantas como si fueran cortes horizontales, pero a 1,50 sobre el nivel de piso. Es decir, en este caso, que estemos analizando. Si yo estoy analizando la planta baja, va a ser sobre el nivel de banqueta. Si estoy analizando la planta alta, va a ser 1,50 sobre la losa de primer piso. Si estoy analizando el segundo piso, como aquí es 1,50 sobre esta losa, de aquí para acá 1,50, de aquí para acá 1,50 y de aquí para acá 1,50. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Entonces, eso
es cómo vamos a hacer una planta, tal cual. Es un corte, pero en sentido horizontal. ¿Y qué es una sección o un corte? Es un plano de corte, es una idealización de un seccionamiento de nuestro edificio en sentido vertical. ¿Qué es una fachada? Pues podríamos decir que es como hacer un corte, pero por la parte de afuera de nuestro edificio, donde nunca lo vamos a cortar. Entonces lo que hacemos es ponerlo así. Y al final se vuelve una proyección ortogonal. Y todas estas son proyecciones ortogonales. De ahí nuestra importancia. Que este tema quede claro. ¿Duda? ¿Seguro no hay ninguna duda? Profe, pero bueno, a ver, disculpe si no lo entendí. Pero entonces, No, dime. en un corte vertical, ¿por qué usted dice que es a 1.50? Bueno, yo pensaría que debería ser a los 3 metros, porque para tener una percepción de todo, ¿no? No nada más de cómo lo ve la persona, sino ya de plano ver, por ejemplo, lo que decía, ¿no? De las alturas entre, pues, una persona y hasta dónde llega el techo, o dónde empieza una trave, o si hay, pues, un nivel de piso terminado, también ahí, no sé, una banquetita, una escalerita, no sé. ¿Qué ocurre con las escaleras? Cuando tú lo pasas a 3 metros, ves puros escalones. Y si yo necesito hacer una bodega abajo de la escalera, ¿qué voy a hacer? Vámonos ahora al supuesto irónico, absurdo del opuesto. Que lo hagamos a 1 centímetro por arriba del nivel 00 de este piso. Sí. ¿Qué ocurre? Pues lo vas a hacer 1 centímetro arriba. ¿Qué va a pasar? Que no voy a ver nada, todo me va a quedar, nada más voy a hacer corte de patitas, ¿no? De todos los muebles. ¿Y qué ocurre con las escaleras? Pues voy a dibujar toda la bodega, pero las escaleras no las puedo poner. Ah, ok. De ahí que sea un plano intermedio. A ver, vamos a dibujarlo para que no nos quede duda. Profe, también tengo una duda, o sea, yo he visto, o sea, he tenido la duda siempre de una cocina integral. Pues, por ejemplo, pues son muebles fijos, ¿no? Y se ve pues la estufa, se ve el lavadero, pero no se ve la parte de arriba entonces, o sea, la parte de las alacenas que van arriba de eso. Es que, a ver, no puedes hacer todo en la vida, tienes que escoger. Y acordémonos que esto es una representación de la realidad. Entonces, o dibujas una cosa o dibujas otra cosa. Es decir, o te veo de frente y te veo la nariz, los ojos y las proporciones, o te veo de perfil. Pero no puedo inventarme algo que te vea de frente y de perfil a la vez. Ok, sí. Eso es lo que ocurre. Entonces, o dibujas una cosa o dibujas otra cosa. Lo vamos a ver, no te preocupes, la semana que entra. Eso terminamos de verlo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a decir que esto es, a esto le vamos a denominar nivel 00, es decir, nuestro punto de referencia. Vamos a decir que es una planta baja y que esto viene así. Okay. Posteriormente vamos a tener nuestra losa y tenemos una escalera. Vamos a tener aquí un muro y tenemos el interior y el exterior. Ok, interior y exterior. Ok, estamos así. Lo que mencionaba, ¿quién era? Sebastián, a ver. Yo lo que comentaba era, vamos a poner nuestra escala humana. Ay, qué feo me quedó. Vamos a ponerle aquí unos chamaquitos, unos chiquitos, unos gorditos, chaparritos. Ok. Y tenemos nuestras escalas humanas. Y yo lo que mencionaba es a 1.50. Él menciona que puede ser, si esto tiene 3 metros, la planta alta está desplantada 3 metros arriba del nivel de planta baja, yo lo que mencionaba es a 1.50. Así. Sebastián, sí, Sebastián. Lo que decía es, no, ¿por qué no lo pasas aquí? Mira, así. 1 milímetro abajo de la losa. Así, todo lo que ocurra abajo de lo vas a poder verlo.
como este plano de corte está muy arriba, todo me queda por abajo y todo lo puedo ver. Sí, pero vean qué pasa con la escalera. Si yo necesito generar algo aquí abajo de la escalera, pues yo lo único que voy a estar viendo son escalones, ¿no? De arriba hacia abajo. Escalones, 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 escalones. ¿Y cómo voy a interpretar esto en la parte de abajo? No puedo. Vámonos a lo irónico opuesto. ¿Qué pasaría si yo lo pongo todo 1 milímetro arriba del nivel 0, 0? Pues casualmente sí voy a estar viendo la escalera, perdón, no voy a estar viendo la escalera, pero voy a estar viendo todo lo que ocurre abajo de la escalera. Entonces, hasta cierto punto, el 1.50, además de que está ajustado por la escala humana, que es el usuario, es un punto medio o es un punto de referencia, algo similar a la mitad, que me permite ver un equilibrio entre lo que ocurre por arriba de la escalera y también por abajo de la escalera. De ahí que sea más o menos la medida estándar. En muchos aspectos, la unidad de medida es el cuerpo humano, no la medida geométrica, la mitad geométrica. Porque, por ejemplo, los picaportes, las manijas de las puertas, los apagadores, están a una medida estándar que le permite a la gran mayoría de personas tener acceso a ellas. Por ejemplo, yo mido 1,75 y si levanto mi mano muy fácilmente llego a los 2 metros 10, 2 metros 20. Alcanzo a llegar a tocar la parte superior de una puerta. ¿Alguien más alto que de mi estatura? ¿Quién mide más de 1,75? Yo mido 1,82. Mides 1,82. Entonces imagínate si los apagadores los ponemos a 2 metros 20. Yo no llego, tú sí llegas. Pero nuestras amiguitas chaparritas no llegan. Yo te puedo decir, mi mamá mide 1,40. Mi mamá no llega ni con chochos. Vamos a hacer el supuesto irónico. Los ponemos los apagadores a 30 centímetros. Entonces, todas nuestras amiguitas, compañeras del salón que estén chaparritas, pues muy fácilmente se agachan. Pero tú agacharte vas a decir así de, ay, ya me duele la cadera de tanto agacharme. Ay, ya me duele de esto. Ay, ya me duele de esto. Y no es la mitad geométrica. Vamos a suponer, ¿cuánto mide tu casa, Sebastián, de altura? Han de ser Como, como 3 metros, ¿no? ujú, Porque si fueran dos, una persona, yo qué sé, si por alguna razón te fuera a visitar un europeo, Claro, pues chocaría con todo, ¿no? O sea, bueno, con el claro, techo. No, aparte, si claro, saltas, te pegas en el techo. Claro, claro. claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta? Tomen medida de los apagadores. Los apagadores no están a 1,50. ¿Por qué? Porque entonces yo te podría decir, estarían casi a la altura de la cabeza de mi mamá, ¿no es cierto? No están, están mucho más abajo. Están a una altura Como conveniente. 1,20, ¿no? Están a 1,10 o a Ah, 1. ok. Las dos medidas estándares es 1 o 1,10, según modo. Y los contactos están a 30 o hasta 40 centímetros de altura. Los que están muy abajo. Los que están provistos para teles o para escritorios A de la misma computadoras altura, y todo ¿no? eso están a otra altura. Pero digamos, los contactos generales que están en la sala, en el comedor, están de 30 a 40. Pero es porque ahí Entonces, conectas como cosas que están abajo, ¿no? exactamente, Linternas o, exactamente. No están lo suficientemente sí, o abajo lámparas. para que el agua se moje y con el agua se moje con un trapeador y te empieces a generar unos toques. Y no está tan alto como para que no puedas conectar. Y por ejemplo, los de la cocina son como de la misma altura que Sí, están a los 1,10 apagadores, m ¿no? porque están arriba de la cubierta. Ok, ok. Entonces, De todo reflejo. ese tipo de cosas está normalizado. Entonces, la altura estándar para hacer los cortes es 1,50, no porque sea la mitad de 3, como nuestros departamentos o nuestras casas que puedan tener 3 metros de altura, no. Es simplemente por el hecho de que están a la escala humana. Y la escala humana, hay tallas, los europeos son muy altos y largos, sobre todo los nórdicos, los que están más al norte. Todos los gringos también son altísimos. El más chaparrito, o sea, puede ser 1,70 y ya es microenano para los gringos. Y aquí en el país, 1,70 pues es el estándar nacional. Es más, puede estar hasta ligeramente alto. ¿Quién mide de ustedes chaparritas? 1,50.
Yo mido 1,52. Mides 1,52. Yo Y también. casualmente se dan cuenta que es el gran promedio de las mujeres. Y te vas a los Estados Unidos y las mujeres miden 1,70, de ahí para arriba. Y eso ya son chaparritas. Pero si te vas a Asia, te sientes gigantesco. ¿Por qué? Porque ahí son mucho más chiquitas. Simplemente aquí en el país, las regias son muy altas y te vas a Mérida y las de Mérida son chaparritas y gorditas. Tienen otra complexión. Entonces, tenemos que hacer un promedio. Y el promedio consensuado quedó más o menos entre 1,50, que vienen siendo 5 pies, más o menos. Y ahora, es más fácil acordarnos de 1,50 a 1,63, 2 décimas. ¿Me explico? Entonces, hagámoslo siempre escala humana. ¿Cuánto? 1,50. Entonces, ya sabemos que de 1,50 para abajo vamos a tener un fenómeno y de 1,50 para arriba vamos a tener otro fenómeno. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, profe, pues más que nada usar esa escala es para como, ¿cómo decirlo? Como para que se vea bien definido ese tipo de detalles, ¿no? Como Exactamente. como los apagadores y todo esto, ¿no? Es nada más para idealizarlo. Así como decíamos, un corte es generar una idea respecto a un objeto que no existe, que le estoy pasando, estoy haciendo este seccionamiento para verle las tripas. Eso es una idealización. Entonces, al momento que tú haces una planta, es idealizar algo que no está, ni siquiera existe, no solo existe en tu mente. Y es una forma de representarlo en verdadera forma y magnitud. ¿Lo puedes hacer en perspectiva? Claro que sí, lo puedes hacer en perspectiva. Cuando nosotros vamos a ver una casa de estas tipo casas feo, lo que te muestran es una maqueta sin techos y estás viendo la planta baja y la planta alta. Eso es una forma de idealizar las cosas, solo que no está en verdadera forma y magnitud. Y ahorita, para los trámites ante la delegación, necesitamos eso, generar un lenguaje que sea estándar. Y ese lenguaje que es estándar lo vamos a idealizar y a eso se le llama proyección ortogonal. Ok, estamos inventando cosas, no existen, son abstracciones. Lo único es que necesitamos un mecanismo de salida, que en ese mecanismo de salida es o una perspectiva, o un isométrico, o una representación en planta. Ortogonal, pues. Planta, fachada, corte. Y así nos vamos. Entonces, esto es lo básico para entender lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Sale? ¿Otra duda o un comentario? Perdón, profe, me brincó una duda ahorita. Sí, dime. Hace rato que revisamos lo de los paquetes, Sí. arquitectónico y el ejecutivo. En ese Sí. tenemos que poner 2 cortes, ¿no? Porque... No, los que tú quieras. Mira, bueno. plantas, ¿cuántas tienes? Infinito, las que el objeto te pida. ¿Cuántas fachadas? Pues obviamente sí, como en este caso. Tengo 2 fachadas porque las otras 2 fachadas son colindancias. Es decir, hay otro edificio aquí y hay otro edificio acá, del vecino. Entonces nada más tengo 2 fachadas. Pero se puede dar el caso como en los predios de toda la Ciudad de México, de la mayoría de las viviendas, que es una sola fachada y tenemos una colindancia, otra colindancia y otra colindancia atrás. Entonces, ahí máximo hago una fachada, no más. Si yo hiciera un patio interno, pues hago fachadas del patio interno. ¿Cuántas cortes? Pues volvemos a nuestra representación, al pastel. ¿Qué pasa si el corte lo paso aquí? ¿Alcanzo a ver perfectamente todo? Tal vez sí, tal vez no. Entonces, igual lo propio a lo mejor podría ser pasarlo al centro. Pero tal vez sí, tal vez no veo todas las cosas. Entonces, a lo mejor necesito hacer N cantidad de cortes, lo suficiente para pasarlo sobre las zonas interesantes del, en este caso del pastel, en este caso del proyecto arquitectónico, del objeto, de la maqueta. Entonces, ¿cuántos cortes? Por eso decía, infinitos. Los de proyecto te van a dar siempre un listado de alcances. Plantas, 3 plantas, 2 fachadas, 2 cortes, 4 perspectivas. Ese es el paquete mínimo para ellos. Pero no implica que el para ellos sea el oficial o el necesario para mi proyecto.
Sale. Gracias, profe. ¿Va? ¿Algo más? Oiga, profe, bueno, perdón Mande. por la insistencia. Así te como preocupes. puedo hacer un corte a escala humana, también puedo Sí. hacer un corte, por ejemplo, si tengo un techo inclinado, también lo puedo hacer, ¿no? Para ver la altura entre el punto más bajo de un techo y el punto más alto, ¿no? Sí, claro. Ah, ok. Ya, Claro nada que sí. más. Ok. Ok, no te preocupes. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, entonces, como actividad final, para que me lo entreguen en el aula virtual, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y ya nada más para apurarme, porque aquí mi gordo, y como pueden escuchar, ya me está dando lata, que ya quiere su desayuno, mi gato. Les voy a dar, así vamos a hacer lo siguiente. Estos le vamos a llamar montea, ¿sale? Y es justamente esa representación de todas las caras en nuestro objeto, que en este caso es un cubo. Entonces, ya tenemos en el aula virtual ahí un análogo y es casualmente, les estoy poniendo una imagen de un objeto y cómo cada una de las caras se ve afectada. Entonces, lo que van a hacer es, les voy a dar, ya está asignada la tarea número 3, es justamente un objeto así, con medidas, me lo van a hacer a escala 1.50 y lo van a desarrollar, va a ser esto, como si fuera la figura geométrica. Entonces, para eso nos vamos a basar, no lo pongo acá, en la misma hoja. Nos vamos a basar en lo siguiente. Vamos a tener 3 tipos de visuales. Casualmente, le vamos a llamar sólido. Es una vista en sólido. Es decir, nada más veo las 3 caras principales. ¿Por qué? Porque lo demás está sólido y entiendo que tiene una cara lateral posterior, trasera, inferior, y las cuales no se ven. Tengo el opuesto, que podría ser el translúcido, que el translúcido o cristal, o vidrio, o transparencia, como lo quieran llamar, porque le ponemos diferentes acepciones, va a ser el siguiente, va a ser esto. A esto le llevamos a llamar cristal o transparente. ¿Por qué? Porque estoy viendo, se dan cuenta que estoy viendo todas las caras, como si fuera de vidrio. Tanto las delanteras como las traseras, y en este caso solamente las delanteras. Y el problema de es que me queda muy claro que lo percibo perfectamente. Son 3 caras, pero no me da más allá de información de lo que ocurra con la de atrás. Y en tenemos el problema de que veo todas las caras y a veces me puedo perder, no sé si la interacción, si es en la trasera o es en la delantera o en la lateral o en la superior, a donde estoy haciendo un volumen, chipote, afectación o lo que sea. Y tenemos una que es combinación más o menos, que vendría siendo así. Vemos las 3 principales como si fuera sólido y en una línea discontinua veo las 3 posteriores. Entonces, esta vamos a llamarla, ¿cómo la llamamos? Sólida, translúcida, cristal, proyectada. Proyectada. A esta, ¿qué le ocurre? Que tenemos 3 principales en sólido y las 3 posteriores en línea discontinua. Y de esa forma podemos determinar exactamente cómo vamos a estar desarrollando nuestro objeto. Entonces, yo les voy a dar una imagen. Les voy a dar esta, que es la equilibrada, la proyectada, y ustedes me van a desarrollar de tarea esta, que vendría siendo la montea. Viene ya el análogo y ya vienen las medidas del ejercicio final, entonces lo único que vamos a hacer es que se pongan las pilas y ponerse a trabajar. Dudas, pues por mensaje o por la aplicación y con mucho gusto se las resuelvo. El tiempo límite de la entrega se viene siendo dentro de 8 días a las 7:15 de la mañana. ¿Vale? Duda. No te escuché, Chaparro. Yo tengo una duda, ¿sí me escucha? Dime. Sí, te escucho, perfecto. Por ejemplo, si usted en la figura nos pone 5 metros, pues eso nosotros lo tenemos que convertir a 1.50, ¿no? Exacto. Ok. O sea, yo lo que les voy a decir es,
De aquí a acá, el objeto mide 2 metros. Tú dibújamelo a escala 1,50, 2 metros. Y me vas a hacer 2 metros por 2 metros, 2 metros por 2 metros, 2 metros por 2 metros, y vamos a poner 1, 2, 3, 4, sus 6 caras. Y listo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que obviamente van a utilizar también este lenguaje. Es decir, las caras principales me las van a poner en línea continua y lo que ocurra por atrás me lo van a hacer en línea discontinua. ¿Ok? Entonces la tarea nos va a hacer que hagamos la montea, o sea, todas las caras como si fuera para... Exactamente. La montea es lo que les pido, la montea. Yo No les más doy el la isométrico. única tarea es la montea. Ajá, es lo único. Ah, De ok. hecho, métete a tu aula virtual y ahí vas a ver que ya está asignada. Ya está disponible desde ayer o antier en la noche. Lo activé, ya está disponible. Y lo que vamos a hacer va a ser eso. Yo les pongo 1 o 2 días antes la actividad y el temario que vamos a estar viendo para que ustedes se vayan empezando a husmear sobre el material que está ahí metido. Y no les caiga de peso. A ver, el día de hoy se hacen esto. Uy, en lo que me meto, en lo que veo, en lo que me entero de qué se trata, no, pues ya no pregunté. Entonces, como estamos ahorita a distancia en videoconferencia, lo subo el material, lo libero antes, ustedes lo husmean, eso vendría siendo su obligación que lo estén husmeando y cualquier cosa de duda, pues ya la traen preparada. Cuando estamos ahí en físico, les doy el material y ahí inmediatamente, oye, Paco, tengo duda en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Ah, sí, te lo respondo ahorita, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero ahorita, como no tenemos esa interacción en tiempo real, se lo tengo que liberar un poco con antelación. Entonces, su obligación es que se metan, vamos a decir, la noche anterior, husmeen de qué va a ser la clase y empiecen a husmear sobre el material. Y cualquier duda, pues adelante. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? Profe, Mande. yo tengo una duda con las calidades de los lápices. Ajá. En este debemos de usar las 3, ¿verdad? Y como dijo en el ejemplo de la proyectante, las líneas punteadas tienen que ser más delgadas que las líneas de la parte de enfrente, ¿no? Mira, tú hazlo como puedas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Obviamente ahorita vas a darte cuenta que mi dibujo tiene 2 calidades, que vendría siendo así, y si yo giro la pluma me da algo mucho más delgado. Esta, vamos a decir, es como preliminar. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar medidas y pueda estar haciendo cosas y después meto la calidad. ¿Para qué? Para remarcar la figura final. Entonces, utilicemos ese criterio. Hagan un preliminar y remarcan para generar la figura, el contorno definitivo y listo. Lo van a ver en el análogo que les subí. Se ve perfectamente. Aunque lo mío, acuérdense que siempre está hecho con pluma para que la cámara lo perciba, porque en ocasiones no se percibe con la cámara del celular. Si lo hago a lápiz, ¿va? ¿Algún otro comentario? Sí, yo por ejemplo ahorita ya estoy viendo lo de el aula virtual, Sí. Ya vi el análogo, Sí. la manera en la que está acomodada la montea Ok. que nos puso. O sea, Sí. está el sólido, el isométrico, perdón, Ujú. como en la esquina inferior izquierda. O sea, y ya en la tarea nos adjuntó la foto del isométrico. Ese también, Ujú. o sea, lo dibujamos también como No, acomodado. nada más dibuja la pura montea. Ah, ok. Igual, bueno, sí, está bien. ¿Vale? Tú dibujas la pura montea, nada más. El resto, digamos, es información adicional. Por eso el análogo vienen las dos, porque viene la imagen más el desarrollo en montea. Pero Sí, yo ahorita pensé que como que en las teníamos áreas que acomodarlo. No, nada más ubícame la pura montea, si quieren, céntrenla y listo, ya quedó. Ok. ¿Ah? De ese de la montea que dice abajo Sí. isométrico, que es como un cubito pero con un hoyo, es del que tenemos que hacer la montea, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Y cuál sería la parte frontal? ¿O nosotros elegimos? Pues tú elígela, la que tú quieras. Ok. Al final es lo mismo. Vamos a decir, si esta dices que es la frontal,
Entonces, esta es la superior, esta es la inferior y esta es la trasera. Y la lateral y la lateral. Si dices que esta es la frontal, entonces se reacomodan todos, pero al final son 6. No me importa. Ok, gracias. Ahora pues. ¿Algo más? ¿Ahora la ubicamos como usted la puso en la análoga? Si quieres, sí, O- ubícala así. No pasa nada. Al final te va a quedar este jueguito así como de avioncito, ¿no? Que tiene una central, 2 alitas y el caminito central. O sea que, profe, puede ser cualquiera de los dos cubos porque por lo No, que veo en la imagen. es el que dice tarea, el que está en la tarea. Ajá, El sí. otro es un análogo. Ajá, dice tarea número 3, ¿no? Ajá, exacto, tarea número 3. Y ahí si te das cuenta trae un envolvente en delgadito, que se te está diciendo que dentro de ese cuadrado de 2x2, yo hice un esculpido y generó una figura irregular. Entonces tú lo que vas a hacer es hacer tu envolvente de 2x2 y empiezas a dibujarlo aquí dentro. No te vas a salir. O sea que adentro de como tal, pues de la forma, tengo que dibujar el cuadrito pequeño que es como la... Exactamente, exactamente. En este es 2x2, visto desde arriba. Entonces el cuadrito va a estar en una esquina. ¿En cuál? Tú determina en cuál. En este mide 2x2, que es la envolvente cuadrada, es como si fuera esto, nada más que aquí le hice unas mordidas. A la hora que lo veo, pues la envolvente es de 2x2, nada más que tiene mordida. Luego, ahora que lo veo de perfil, la envolvente es de 2x2, nada más que le hice mordida. En este le hice 2x2, nada más que le hice de este lado mordida. Y así nos vamos. Ah, ok, o sea que tendría que hacer como tal, pues así como lo puso aquí con las 6 caras. Es y correcto. dibujar la parte de adentro, en la parte de adentro, ya sea en la frontal o en la lateral, Exacto. la parte del siguiente cubo, ¿no? El que está arriba aquí. Exacto. Ah, ok. Ese era mi Sí, duda. por eso si te das cuenta dice calidad delgada y calidad gruesa. La calidad delgada es la envolvente general y la calidad gruesa pues ya es la figura geométrica que quedó al final. Caprichosa. Sí, sí. Gracias, profe. ¿Vale? Ok. ¿Algo más? También tengo, bueno, perdón, bueno. No, tú habla. Es que nada más tengo una duda con el material también, o sea, Con ve el que nos material. dijo que nos recomendó que usáramos portaminas, bueno, Sí, lapiceros. sí, Por ejemplo, nos dijo que igual compráramos de 3 puntos, ¿no? De 3 calidades. sí, Y, o sea, y nos dijo que había como una diferencia entre los portaminas y los lapiceros. sí. Pero, o sea, como que no entendí bien. O sea, o sea, es que tengo uno, por ejemplo, que esto es como los de los que vienen en este paquete de estilógrafos que vienen de 3. O sea, estos son los que dice que vienen por calidades, ¿no? Las minas son Mm, las que tienen calidades. las ¿Es la minas es la que mina? compras. Sí, es la mina. Aquí está. A ver si la ves. Ah, Este es 2B. Y aquí tengo un HB. es la mina como tal. Ah, ya Sí. entendí. Muy bien, pues muchas gracias, compañero. ¿Alguna duda más? No, pues bueno, entonces creo que con esto terminamos la clase del día de hoy y pues estoy al tanto de sus comentarios si tienen dudas o algo en el aula virtual. Pues nada, que se tengan buen fin de semana y trabajen, ¿vale? Tengo una última Profe, duda. La Ajá. calificación, yo ya había subido mi trabajo el mismo día que lo dejó Sí. y no me aparece calificación. Ah, pues ¿Cuándo porque nos todavía no subes la califico, calificaciones? porque se supone, tú la entregaste el viernes anterior, Ajá. pero realmente me la entregas límite hoy a las 7:15 Ah, de la ok. mañana. Entonces apenas la voy a calificar ahorita en la Ah, tarde. ok, perdón. Sí, sí, o sea, a ver, cuando estábamos en físico, bueno, ok, en otras materias, en otras semestres en la prepa, te asignan la tarea hoy viernes. ¿Cuándo la entregas? Pues el próximo viernes. Entonces, tú la puedes realizar desde hoy en la tarde o desde termina la clase y en 5 minutos la haces. Pero la guardas y realmente la entregas en físico hasta el próximo viernes a primera hora de la clase. Ah, ok, perdón. Vale, Entonces, el gracias. tiempo límite es eso. Y yo cuando te la califico regresada, pues te la regreso una semana después
ya con la calificación. Entonces aquí es lo mismo. No por el hecho de que la subas, yo en automático ya la califico. No, no. ¿Por qué? Porque entonces hay mucha gente que la va a entregar próximo viernes a las 7:10 de la mañana. Mientras estamos dando el buenos días, la estás terminando de subir. Lo único que sí, les pido, por ejemplo, el aula virtual, lo que hace es que sube les aparece la ventana, suben su archivo y les dice, ¿estás seguro que este es el archivo? Y en algunos casos se les olvida darles ese clic final, esa comprobación que les pide. ¿Por qué? Porque lo sube el archivo, pero lo deja en calidad de borrador. A mí me parece como calidad de borrador. No me aparece como calidad determinado, que es el estatus que le dice el UDC con ese último clic final. Entonces, ¿qué ocurre? Que por favor, asegúrense que le hayan dado el último clic. Así de, sí, como la bendición final, así de, ya, lárgate, vete de aquí, que te vaya bien. ¿Por qué? Porque de repente la computadora me dice, sí lo entregó su fulanito, pero está en calidad de borrador. Y cuando le dan el último clic final que no se dieron cuenta, no se percataron, el último clic final es cuando a mí me dice, fulano lo entregó extemporáneo. Entonces, por favor, siempre asegúrense de que lo suben y le dan ese último clic final, para que en ese momento se congele el cronómetro y estén dentro del rango de entrega ordinaria, porque si no van a estar dentro del rango de entrega extraordinaria. No pasa nada. En estos 2 ejercicios que entregamos no pasa nada. Lo vamos a considerar como si fuera, si a mí me sale como borrador o entrega final, lo voy a considerar igual. Si me parece ya como entrega extraordinaria, tampoco no les voy a hacer nada. Pero ya a partir de más o menos la cuarta entrega del cuarto ejercicio, ahora sí, los ejercicios tienen un valor. Ahorita si me lo entregas es 10, si no me lo entregas es 0. Punto. Y no importa cómo llegó esa entrega. Si llegó correcta o llegó con muchos errores, para mí no me pasa nada. Es simplemente entregaste. De hecho, creo que te pregunta algo de si las citas, había citado alguna información de otro autor. Ajá. Sí, para que también revisen eso. Porque, sí, es que se da mucho el pasó. plagio con Wikipedia y todo eso. Entonces, este software ya desde ahorita está programado para que si hay plagio, a mí me sale una advertencia como profesor donde dice, este documento tiene 99% de corta pega de wiki, de algún wiki. Entonces, yo ya sabré qué tomar. Pero obviamente este tipo de cosas es para, no sé, para historia, para teoría, no está hecho para nuestra materia de reexpresión. Entonces lo que va a ocurrir es que sigue apareciendo esos comentarios por default, aunque para nosotros no sirve. Lo único que sí asegúrense que sea el doble clic final de entregado la persinada que les da, así como su abuelita les daba su persinada final, así, que te vaya bien, mijito, bésele la mano y les saque de aquí. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Asegúrense, por favor, porque en el otro grupo, sí muchos, como la cuarta parte, lo dejó un borrador. Entonces, para evitarnos problemas, asegúrense que esté en, ¿cómo se llama? El doble clic final y que le dieron su persinada al ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna duda final o algo? Profe. Ajá. Ay, ¿cómo quieres? A ver, tú, está bien. Vas, Michelle, sigue. De la tarea, entonces nada más para como confirmar. O sea, ya vi y son como, no sé si es como abajo un prisma rectangular y arriba un cubo. O sea, tal cual, eso lo hacemos así como lo está mostrando ahorita, o sea, como si lo estuviéramos desarmando. Exacto. Pero entonces, o sea, los hacemos como separados o así como juntos, como pegados. Como viene la imagen análoga, por favor. Okay, entre cara y cara trae una separación de 1 centímetro. Entre la lateral y la frontal trae 1 centímetro. Entre la frontal y la otra lateral 1 centímetro. Y así nos vamos con las de abajo. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Profe. Sebastián, dime. Profe, pero bueno, es que una montea es, digamos, se tiene que ver su vista en planta, su cara frontal y lateral, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el cubo está desarmado, nada más es como una vista en planta, entonces no. la duda es... Este esquema se llama montea.
a Ajá. 6 caras. Ajá. En geometría tú utilizas una montea solo a 3 caras, que viene siendo la frontal, la superior y la lateral, o la superior, la frontal y la otra lateral. ¿Sale? Pero en geometría nada más se utiliza 3, perdón. Pero la convención podría ser una montea hasta de 6 caras. Ok, ok, entonces, así tal cual, ¿no? Como si Sí, estuviera... tal cual, como si estuvieras haciendo tu figura geométrica, así. 6 Ok. caras y entre cara y cara una separación. Entre cara y cara una separación, así nos vamos, ¿vale? Ok, gracias. Ahora pues, ¿algo más? Rápido. En total tendríamos que dibujar entonces 12 caras, No, 6 caras. 6 caras, pero... Sí. Es que no consideras Ok. que el cubo de arriba es independiente del de abajo. No, lo consideras como una sola entidad. A ver, Ok. métete al aula virtual y ahí viene el análogo. Y el análogo, Sí, ahí es ¿cuántas caras tiene el análogo? 6. 6. Y no está considerado Ok, lo de arriba menos lo de abajo, o lo de arriba separado de lo de abajo. No, es una sola entidad, nada más visualizada con los incidentes y los accidentes y o los mordidos, o como lo quieras llamar, que tiene esa figura. Sí, gracias. Dale, ¿vamos? ¿Algo más? Profe, bueno, ya, perdón, ya es la última. Ya vi la otra vez el aula virtual y sí me dice estatus de la entrega y se como borrador. O sea, si le Te faltó el clic pongo... final. No se Si lo le des pongo... ahorita porque si no a mí me va a decir que me lo entregaste tarde. Así déjalo. Ah, muy bien, pues ya una disculpa. Ya a la No te siguiente ya preocupes. le voy a dar. Nada más fíjense que no se repita eso, porque si le das ahorita clic, va a decir que lo firmaste el día de hoy. No que lo firmaste, no que lo subiste hace 3 días o hace 4 días. Lo importante, Oiga, acuérdense, profe. siempre es el último timbrazo. Sí. Pero es que a mí esa tarea, bueno, la que hicimos de las cuadras, me parece que lleva como, creo que 30 y tantos días de retraso. ¿En la de las escuadras? Ah, sí, 37 Ajá. dice. Entonces Ajá, lo o sea, cuando configuré la mal. entregué, automáticamente me apareció con retraso y me puso entregada con 30 y tantos días de retraso. No te preocupes. Pero No que era pasa para nada. septiembre, creo. Ajá. Entonces yo cometí Ajá, el algo error de así. configurarlo. Esta aula virtual yo la empecé a generar desde hace como un mes. Entonces lo que ocurre es que le asigné la fecha de ese día, en septiembre. Entonces por eso desde inicio manejaba retardo, pero no te preocupes. Yo aquí lo manejo internamente como me lo entregaste ¿cómo se llama? Gracias. A la hora normal. Profe, yo una última duda ahora sí. Lo que pasa es que o sea, bueno, ahorita que estaba diciendo eso, le di en confirmar entrega, pero sí le tomé captura, o sea, le tomé captura antes de darle en confirmar entrega, entonces no sé si le puedo mandar el mensaje de la captura, pues, ¿Para qué? para que no aparezca como a destiempo. No te Lo que preocupes. pasa es A que mí lo guardé como borrador, pero pues no. No pasa nada. Mira, como les dije, los primeros 4 ejercicios son nada más de entrega, no entrega. Entonces no pasa nada, no se preocupen. Tanto ustedes se están adecuando a la nueva forma de vida como yo me estoy adecuando a un sistema de dar clases en computadora, ¿no? Entonces esto es para todos es nuevo. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Esto es experimentar para todos y en lo que experimentamos y agarramos el índole de las cosas, pues nos van a salir incidentes. Entonces, como el de los 30 días de retardo, ¿no? Ese no me fijé, fue error mío. Entonces yo tengo que asumir las consecuencias, no pasa nada. Ok, gracias, profe. Voy a poner entrega normal. Pero a medida que vayamos perfeccionando, entonces procuren ustedes no cometer ese error de entrega extraordinaria. Ok, gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Que tengamos fin de semana y pues a trabajar. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. Bueno, bye, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, adiós. Gracias. 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 Saludos. Bye, bye.